En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X. Estamos en el 9º artículo del credo, que trata sobre la Santa Iglesia. Y justo ahora va a empezar un tema relacionado, importante y que es delicado, que es el tema del Papa. Por supuesto, el Catecismo lo trata. Y primero vamos a leer las preguntas y después vamos a hacer la aclaración pertinente, porque evidentemente este catecismo es de San Pío X, está hecho en su tiempo, está por supuesto pensado por un verdadero y legítimo Papa. Entonces vamos a hacer, primero leerlas y después más que nada hacer la aclaración, porque por ahí el que no está muy formado o enterado de las cosas puede leer esto y se asusta pensando, si uno no está con Francisco entonces uno no es católico. Y por supuesto que esa no es la conclusión a la que hay que llegar. Entonces como si vamos a leerlos y podemos hacer las aclaraciones pertinentes. Entonces estamos en la pregunta 151 que dice: ¿qué es la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es la sociedad o congregación de todos los bautizados que viviendo en la tierra profesan la misma fe y ley de Cristo. Antes que nada, la fe, lo primero que pone el catecismo. Y es importante porque hay bautizados que no profesan la misma fe y ley de Cristo. Por ejemplo, los ortodoxos, que no tienen la fe verdadera, la fe católica, los anglicanos, calvinistas, luteranos y un montón de sectas protestantes, que tienen bautismo válido pero no tienen la fe, no tienen la verdadera fe. Si el catecismo participan en los mismos sacramentos y obedecen a los legítimos pastores, principalmente al romano pontífice. La siguiente pregunta, la 152. ¿Qué es necesario para ser miembro de la Iglesia? Para ser miembro de la Iglesia es necesario estar bautizado. Lo primero, sin bautismo uno no puede pertenecer a la Iglesia Católica. Creer y profesar la doctrina de Jesucristo, es decir, tener la fe. Eso también es de lo más importante. Si uno no tiene fe, no pertenece a la Iglesia Católica. Participar en los mismos sacramentos, reconocer al Papa y los otros pastores legítimos de la Iglesia. Entonces, como decimos, lo primero que dice, creer y profesar la doctrina de Jesucristo, porque uno puede estar bautizado y si uno no profesa la doctrina de Jesucristo, uno no pertenece a la Iglesia, uno está por fuera de la Iglesia. Entonces las siguientes preguntas, como decimos, nomás las vamos a ver y luego hacemos las aclaraciones. Pregunta 153. ¿Quiénes son los pastores legítimos de la Iglesia? Los pastores legítimos de la Iglesia son el romano pontífice, o sea el Papa, que es el pastor universal, y los obispos. Además, con dependencia de los obispos y del Papa, tienen parte en el oficio de pastores los otros sacerdotes, y en especial los párrocos. La siguiente pregunta, 154. ¿Por qué decimos que el romano pontífice es el pastor universal de la Iglesia? Porque Jesucristo dijo a San Pedro, primer Papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en el cielo. Y asimismo le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. La siguiente última pregunta, y entonces las aclaraciones. ¿No pertenecen pues a la Iglesia de Jesucristo tantas sociedades de hombres bautizados que no reconocen al romano pontífice por cabeza? No, todos los que no reconocen al romano pontífice por cabeza no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Entonces ahora sí, la aclaración, por supuesto que siempre que el catecismo dice todo esto, se está refiriendo evidentemente al verdadero y legítimo Papa. Y como decimos, esto está en tiempos de San Pío X. Hoy en día nosotros vivimos una tremenda crisis y nos hallamos con el problema de la herejía del Papa, la herejía en el supuesto Papa, lo que nos toca ver hoy en día, debido al Vaticano II hasta hoy, y hoy máximamente con Francisco, que en ese sentido podríamos decir que es bastante más descarado el tema de la herejía del Papa, que tiene por supuesto sus consecuencias y que uno tiene que conocer de esos temas, porque si no, como decimos, uno lee esto que está bien, o sea, entendido un verdadero y legítimo Papa, un San Pío X, un Pío XII, un Pío XI, León XIII, Pío IX, tantos papas que ha habido, un Gregorio XVI, papas de gloriosa memoria. Por supuesto que si bajo uno de esos papas uno rehúsa someterse, estarle sometido, uno en ese sentido es cismático, por supuesto que uno no pertenece a la Iglesia, no sale a la Iglesia por ese pecado. Entonces es importante saber, pero como decimos, eso es una cosa. Y otra cosa es el tema de la herejía del Papa, y además, por supuesto, como bien dice el catecismo cada 2x3, siempre añade la palabra legítimos, los legítimos pastores, porque por supuesto un pastor puede ser ilegítimo, o de haber sido legítimo,
volverse ilegítimo. Entonces el tema de la herejía del Papa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que ocurre, lo que estamos viviendo hoy? Tenemos el problema con Francisco, que por supuesto que él, a la cabeza de la religión moderna, la religión del Vaticano II, que le está liderando, tiene sin duda varias herejías que ha dicho. Por lo menos vamos simplemente a nombrar dos, tal vez de las más evidentes, porque siempre los modernistas, toda la crisis que dimos, se manejan mucho por, eso es verdad, la ambigüedad. A veces dicen frases que sí, tal vez lo puede entender mal el que quiere, y no falta el que dice, no, pero mira, es que lo puedes entender así y así, y mira, no está diciendo nada malo. Pero ha tenido también cosas claras, claramente heréticas, claramente, sí, digamos, herejías, digamos, usando esa palabra, claramente se pueden decir herejías. En todo caso, recordar, hace ya casi 2 años, 21 de diciembre de 2018, por motivo de que ya llegaba la Navidad, hablando, no sé si era un sermón, no recuerdo, una conferencia, pero en una de las 1000 locuciones que hace, que eso sí le gusta hablar mucho, dijo las siguientes palabras, que son literales. Dice: la Virgen y San José están llenos de alegría, están rebosando de santidad y por lo tanto de alegría. Y me dirás, por supuesto, son la Virgen y San José. Sí, pero no pensemos que fue fácil para ellos. Los santos no nacen, se vuelven así. Y esto vale también para ellos. ¿Para quién? Para la Virgen y San José, está hablando Francisco. Repetimos las palabras, dice: los santos no nacen, se vuelven así. Y esto vale también para ellos. ¿Para quién? Para la Virgen y San José. Herejía. Para San José en todo caso sí, porque él no fue Inmaculada Concepción, pero María Santísima fue Inmaculada. Ella fue creada, o concebida, mejor dicho, en plenitud de gracia. O sea, desde que empezó a ser, ni siquiera a nacer, desde que empezó a ser en el seno materno, era santa. Ella no se volvió santa, ella nació santa. Entonces, claramente una herejía, porque va contra la Inmaculada Concepción de María Santísima. Porque decir que ella no nació santa, sino se volvió santa, es decir, que fue como el resto de los santos, que fueron pecadores, y de pecadores, convirtiéndose, se volvieron santos. Eso, por supuesto, no solamente es herético, sino además blasfemo contra María Santísima. Como decimos bastante claro, repetimos las palabras, son palabras literales, esto se encuentra en el mismo sitio del Vaticano, si no me equivoco. Los santos no nacen, se vuelven así, y esto vale también para ellos, refiriéndose a la Virgen y San José. Herético, una blasfemo. Y en todo caso, otra de las herejías evidentes que ha tenido, también fue poco después de esta que decimos, o fue 21 de diciembre de 2018, la que hicimos es como de febrero de 2019, con motivo de que estuvo en los Emiratos Árabes para firmar ese documento con el imán, no me acuerdo cuántos, un acto ecuménico, y allí tiene una frase que de hecho en su momento armó un gran revuelo, todo el mundo comentaba y decía que fue herético, que sí, que no, siempre, pero mirado bien, y muchos inclusive en la misma Iglesia moderna comentaban y decían no, que sí, que ese texto era herético. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver, claramente es una herejía lo que allí dice. En ese texto que él firmó, dice lo siguiente: la libertad es un derecho de toda persona. Todos disfrutan de la libertad de credo, de pensamiento, de expresión y de acción. Volvamos a repetir, dice, todos disfrutan de libertad de credo, es decir, que uno tiene libertad para ser musulmán, judío, budista, tal vez brujo, el vudú, lo que uno quiera. Libertad de credo, uno puede creer lo que quiera. Y eso es una herejía. Es decir, es una herejía. Está condenado por la Iglesia hasta el cansancio, por todos los papas prácticamente. León XIII, Pío IX, Pío XI, Pío XII, San Pío X, Gregorio XVI. Desde la Revolución Francesa, cuando empezaron todos sus errores, prácticamente no hubo papa que no condenara eso. Entonces allí una primera herejía. Libertad de credo, por supuesto que no hay libertad de credo, como lo entienden ellos, a creer lo que a mí se me da la gana, ¿no? Porque no tengo derecho a creer algo que es mentira, que es falso, que es malo. Libertad es para creer a la verdadera religión. Entonces allí lo primero malo, y en lo que viene peor, al renglón seguido. Dice: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua, que están equiparando estas diferencias, ¿no? Equipara diversidad de religión, color, ser blanco o negro, sexo, ser hombre o mujer, raza, ser colombiano, mexicano, europeo, chino, japonés, lengua, hablar español, inglés, francés, mandarín, el idioma que uno quiera. Dice: el pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo, raza y lengua
son expresión de una sabia voluntad divina con la que Dios crea a todos los seres humanos. O sea que es voluntad de Dios que haya diversas religiones, que es lo mismo que decir que haya religiones falsas, mentiras, errores, porque es una religión falsa, de instancia es una mentira y un error, y en ese sentido un mal. Entonces es herético, y es claramente herético porque está equiparando eso a si uno es hombre o mujeres, o por supuesto que sí, Dios lo quiere así, que hayan hombres y mujeres, que si uno sea blanco o otro negro, sí, también, hablar este u otro idioma, poco importa si Dios lo quiere así, y lo equipara con la diversidad de religiones. O sea, que ellos están diciendo que Dios con voluntad positiva, o sea, no una mera permisión, ¿no? Que Él lo quiere así. Y eso, por supuesto, es herético. Dios simplemente tolera, da libre albedrío al hombre, que se aparta de la religión verdadera que Él le ha dado, cae en las herejías, cae en las falsas religiones, etc. Y Dios solamente es una pura tolerancia pasiva. Él no quiere eso, es una pura permisión divina. Pero es muy distinto a decir que eso, que haya diferentes religiones, es una sabia expresión de la voluntad divina. Entonces ahí tenemos otra, y si uno quisiera ver sin duda, sería muchas más. Y esta que decimos y la que recién veíamos de la Virgen Santísima, por lo menos las dos son bastante claras. Uno las mira, no hay cómo excusarlo. O sea, la literalidad de lo que dijo o firmó es herético. Y entonces entra el problema. ¿Qué pasa entonces si tenemos un papa, por supuesto papa, pretendido papa, que dice herejías y públicas y manifiestas, porque eso no es algo oculto, totalmente público? ¿Qué ocurre? Veamos en todo caso qué es lo que nos enseñan los santos al respecto, para que no sea uno el que habla, sino los santos. Escuchar la doctrina de los santos, que en última instancia era la de toda la Edad Media, que el que cae en herejía deja de ser miembro de la Iglesia y por lo tanto, si tenía alguna autoridad, la pierde. Entonces veamos lo que dicen los santos, para que no sea uno el que habla, sino los santos. Empezamos con San Alfonso María Ligorio, que es doctor de la Iglesia además, autor de obras hermosas como las Glorias de María, Preparación para la Muerte, un libro magnífico, y tantas obras buenísimas que él tiene. Fue un escritor muy prolífico, escribió bastante. Entonces, ¿qué nos dice él? Veamos qué nos enseña. Dice San Alfonso María Ligorio: si alguna vez un papa, como persona privada, cayera en herejía, inmediatamente él caería del pontificado. ¿Sí? Dejaría de ser papa, caería de ser papa. Repetimos sus palabras, San Alfonso María Ligorio: si alguna vez un papa, como persona privada, cayera en herejía, inmediatamente él caería del pontificado. Ahora otro santo que también es doctor de la Iglesia, San Roberto Belarmino. Él dice: un papa que sea un hereje manifiesto, automáticamente deja de ser papa. Automáticamente. Es decir, no hay necesidad de que se reúnan los cardenales o de hacer un concilio y no sé cuánto para deponerlo, no, automáticamente, por la pura herejía. Y allá de San Roberto Belarmino: esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, quienes enseñan que los herejes manifiestos, en forma inmediata, pierden toda jurisdicción o autoridad. San Roberto Belarmino, que el doctor de la Iglesia no vacila, la enseñanza de todos los autores antiguos, que el que cae en herejía pierde toda autoridad. Y ahora un santo más, San Antonino de Florencia, que es de finales de la Edad Media. Él dice: en el caso en el cual el Papa se volviera un hereje, él se encontraría a sí mismo, por este solo hecho, y sin ninguna otra sentencia, y como digo, no hace falta que se reúnan los cardenales, que se haga un concilio general, por este solo hecho de haberse vuelto hereje, caer en la herejía, y sin ninguna otra sentencia, se encontraría a sí mismo separado de la Iglesia. Un papa que fuera separado de la Iglesia por herejía, por lo mismo, dice, cesaría de ser cabeza de la Iglesia por ese mismo y puro hecho. Por el puro hecho de la herejía, ya no sería cabeza, ya no sería papa. Esa es la enseñanza de estos santos y de toda la Edad Media. Si uno lee libros de historia es muy interesante ver cómo cada 2x3 estaba el tema y salía, y bueno, cada 2x3 salía y acusaban a lo mejor, tal vez sin fundamento, es decir, pasaba de herejía al papa, entonces ya no es, y ya querían reunirse a elegir en cónclave otro papa. Era la opinión común. ¿Y por qué? ¿Por qué decían esto estos santos y por qué era la opinión común? Y también autores más modernos, Prumer, Regatillo, Huerce Vidal y varios autores más modernos del siglo XX que dicen lo mismo, tal cual lo mismo que enseñan estos santos. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué no es que si es hereje
Es que sea hereje y siga siendo papa, como hay quienes de hecho dicen y sostienen. Sí, está diciendo herejías y es hereje, pero es papa. Entonces, ¿por qué no es así? ¿Por qué? Por la herejía misma y ese puro hecho cae del pontificado y deja de ser papa, porque pierde la autoridad y toda jurisdicción. La razón era sencillísima, es muy sencilla, la trae San Roberto Belarmino, la trata, perdón, allí mismo donde dice lo que recién le citábamos de él, en De Romano Pontifice. Él dice que si uno cae en herejía, digamos, la gravedad del pecado de herejía, de caer en herejía es que si uno cae en eso, uno eso mismo lo hace quedar fuera de la Iglesia. Esto lo dice Pío XII en la encíclica Mystici Corporis. En ese sentido son los pecados más graves que uno puede cometer, porque cualquier otro pecado mortal en que uno pueda caer, no sé, pongamos un pecado de impureza, odio, rencor, una ira gravísima, cualquier otro pecado mortal que uno pueda cometer, uno pierde la gracia, pero no mantiene la fe y la esperanza. Se pierde la caridad por ese pecado, la gracia, pero permanecen fe y esperanza, eso sí, muertas, una fe muerta, informe, porque no está informado por la caridad, por la gracia. Lo mantiene la fe y en ese sentido uno mantiene su pertenencia a la Iglesia. Pero cuando uno peca contra la fe, uno cae en una herejía, uno destruye la fe misma, o sea, no queda informe, ya no hay fe, no hay ni caridad, por supuesto, no hay gracia, cuando uno está en ese pecado, no hay fe, no hay esperanza, se pierde todo eso. Y en ese sentido es gravísimo, y como decíamos recién, la fe es una de las cosas principales para pertenecer a la Iglesia. No solo estar bautizado, sino tener la fe católica, profesar la fe. Es más, si uno reconociera un legítimo papa, pongamos a alguien en tiempos de San Pío X que lo reconoce por papa, no dice que no sea papa, pero él cae en una herejía, por ejemplo, niega la Inmaculada Concepción o cualquier otra verdad de fe, que sea un dogma, por más que lo reconoce y está bautizado y tal vez parezca que forma parte de la Iglesia, él ya no forma parte de la Iglesia por esa herejía en que cayó. Entonces, la importancia del tema y muy sencillo el razonamiento, porque si yo no soy parte de la Iglesia porque caí en herejía, no soy miembro, entonces ¿cómo voy a ser cabeza de un cuerpo del cual no soy miembro? No se puede, es ilógico. Y así de sencillo el razonamiento. Entonces, el que no es miembro de un cuerpo no puede ser cabeza, y por eso es que eso es lo que dice tal cual, con casi estas mismas palabras, San Roberto Belarmino, donde dice lo que recién le citábamos. Entonces, por eso es muy sencillo el fundamento, y es así. Porque si no soy parte del cuerpo, no puedo ser, por supuesto, mucho menos cabeza de ese cuerpo. Y por eso también la gravedad de la herejía, de caer en herejía, y Dios nos guarde y libre nunca de caer en la herejía. En todo caso, simplemente recalcar eso, porque como decimos, lo que recién leamos del catecismo está sobreentendido de un verdadero legítimo papa, y más vale, si alguien, como decimos, bajo tiempo de San Pío X, o cualquier otro papa válido, no se le quiere someter, le rehúsa obediencia, no es que se sale de la Iglesia, pues eso es un cisma. El cisma y la herejía, eso tienen de graves, que si uno cae en eso, uno deja de pertenecer a la Iglesia. Como decimos, cualquier otro pecado mortal, pierde la gracia, pero permanece la fe informe, la esperanza informe. Pero son otras dos cosas, herejía o cisma, me hacen salir de la Iglesia, y entonces ya no ser miembro. Y como decíamos, si uno fuera una autoridad, no solo papa, cualquier autoridad, por ejemplo Lutero, cuando Lutero, cualquier jurisdicción que él pudiera tener, o los obispos de esa época, ¿cuántos no cayeron? El mismo del lugar donde estaba Lutero, que fue los primeros que cayeron, lo tendría tan cerca y lo inficionó con su herejía. Por supuesto que todos esos apenas cayeron en esa herejía y empezaron a predicarla, etcétera, sin que hubiera necesidad de que les hubiera llegado la excomunión de Roma o donde fuera, ya habían perdido toda autoridad. Los fieles, por supuesto, no tenían que obedecerlos y tenían al revés que apartarse de ellos para no corromper su fe. Entonces lo mismo, y eso es para toda autoridad que pueda haber en la Iglesia, si cae en herejía. En todo caso, como decimos, tener eso en cuenta, porque si uno lee el catecismo y si uno no tiene bien claros sus conceptos, uno por ahí se puede asustar y decir, entonces si no estoy con Francisco, con todo lo que él está haciendo, pues no soy católico. Y claro que no, porque está el tema la herejía del Papa, y que si está en herejía, entonces no está, no es Papa. En todo caso, simplemente era eso para aclarar. Dejamos allí por hoy, mediante la semana que viene seguiremos viendo qué más nos enseña el catecismo sobre el 9º artículo del credo. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.